2 generaciones compartirán mucho contexto. Buenas tardes con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Por Onda, la superestación. Al menos 154 feminicidios se han registrado en Venezuela en lo que va del año 2023. Esto lo informó Utopics esta semana. Y para hablar de este tema tan delicado nos acompaña Aimé Zambrano Ortiz, antropólogo, fundadora del Monitor de Feminicidios de Utopics. Buenas tardes, Aimé, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo explican qué han encontrado para dar a entender estas cifras de al menos 154 feminicidios en 2023? Bueno, siempre algo que siempre decimos para que quede claro es que nosotras realizamos un subregistro, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que no son cifras oficiales, sino que recopilamos los casos que aparecen en los medios de comunicación, digitales, nacionales, regionales e internacionales, ¿no? Bueno, en base a los casos que han aparecido en los medios, en 9 meses, ¿okay? Desde enero hasta septiembre del año 2023, hemos contabilizado un total de 154 casos de femicidios consumados a nivel nacional. E igualmente hemos encontrado en los medios un total de 168 casos de femicidios en grado de frustración, igualmente en 9 meses. Entonces, una de las cosas que hay que decir es que estamos viendo que desde el año pasado está ocurriendo un incremento en los casos de femicidios en grado de frustración en Venezuela. E igualmente, algo que nos llamó muchísimo la atención este mes específicamente, es el total de casos de femicidios de venezolanas en el exterior, que es casi que igual que el total de femicidios consumados en el país. Esto no lo habíamos visto antes, ¿no? 14 casos es muchísimo en un solo mes. Ahora, Aimé, esto en relación con el año pasado o el anterior, es decir, porque estas cifras para poderlas leer hay que compararlas, ¿no? Exacto. Bueno, con relación a los femicidios consumados, vemos que ha ocurrido más bien, no ha ocurrido un incremento, sino que ha ocurrido más bien una disminución con relación al total de casos que contabilizamos el año pasado de femicidios consumados. Muy bien. Pero hemos visto un incremento con relación a los femicidios en grado de frustración y a los femicidios de venezolanas en el exterior. Ahora, si es en grado de frustración, también tiene 2 lecturas. Es decir, bueno, no ocurrió. O sea, habría que ver qué es lo que aumenta, si la frustración o el intento. O el intento, ¿no? Y algo que nosotras hemos leído, ¿no?, con relación a esto, es que creemos que primero este incremento tiene que ver precisamente con todo el tema de la denuncia, ¿no? Actualmente creemos que hay una mayor cantidad de mujeres que están denunciando. E igualmente, acá entra todo lo que tiene que ver con la percepción de la sociedad con relación a lo que es la violencia, porque en muchos casos son los mismos vecinos, familiares, que intentan detener el hecho femicida, ¿no? Además de los cuerpos de seguridad que intervienen durante el hecho. Y que entonces, probablemente en el pasado no lo hubieran hecho, pregunto. Yo creo que probablemente en el pasado no lo hubieran hecho porque ahí había, y creo que todavía hay, ¿no? Hay que seguir trabajando eso. Hay todo un mito relacionado al tema de que entre problemas de pareja la gente no se mete. No debe interferir. Sí. Entonces creo que eso está cambiando precisamente porque la sociedad está percibiendo y está entendiendo que el femicidio es la última expresión de una cadena de violencias que pueden estar ocurriendo en el entorno íntimo de cualquier familia. Aimé, pero ¿qué pasa con las mujeres que son víctimas de violencia, incluso antes de que se convierta o en agresión física o que llegue a pasar algo que en efecto atente contra su vida? ¿Cómo es normalmente el tránsito, la situación de una mujer que decide denunciar? ¿Recibe medidas de protección inmediatas o le corresponde ir a poner la denuncia y volver al apartamento con el agresor?
Lo primero, ¿no? Si una mujer va a denunciar, ¿ok? Todos los cuerpos de seguridad del Estado son centros de recepción de denuncias. Esto tienen que tenerlo claro. O sea, cualquier cuerpo policial al que vayan tiene que recibir la denuncia. Y durante esta recepción de la denuncia, donde además tienen que hacer el levantamiento del expediente, de una vez tienen que darle 2 medidas, que son las medidas de abrigo y la medida de protección. Y esto implica que el agresor debe salir del espacio físico en el que a donde va a volver esta mujer que ha sufrido violencia, ¿ok? Eso en el deber ser y eso en lo que aparece en la ley. Claro, a veces ocurre que, bueno, que del papel a la práctica, ahí pueden ocurrir casos como muy relacionados al tema de desconocimiento de la ley por parte de funcionarios o funcionarias, ¿no? Por eso, algo que siempre recomendamos es el acompañamiento por parte de organizaciones, ya sea de organizaciones del Estado como Una Mujer, ¿ok? Que es una institución que, bueno, que tiene una línea, además que es el 0800 Mujeres, para todo el tema de la denuncia y el tema de la gestión de los casos. E igualmente hay organizaciones de la sociedad civil que también hacen acompañamiento, como Tinta Violeta, que además esos números están en redes sociales. Igualmente el Fondo de Población de las Naciones Unidas tiene un servicio de este tipo, Hayas, el Centro de Estudios de la Mujer también. O sea, actualmente hay muchas organizaciones que están comenzando a hacer este tipo de acompañamiento, no solo en la gestión del caso de la denuncia, sino incluso acompañamiento legal y psicológico. Entonces, yo sí recomiendo siempre intentar establecer esta articulación para realizar la denuncia e ir blindada, ¿no?, ante los cuerpos de seguridad, porque, bueno, estas compañeras manejan muy bien todo lo que es esta ruta de atención y de apoyo. Cuando hay niños, porque por lo general cuando hay niños la gente teme que en el proceso legal se vean separadas de sus hijos o sus hijos queden en manos de esa persona a quien ellas están denunciando por agresión, por violencia. ¿Hay un sistema que les permite también estar protegidos y tener seguridad? Sí, claro. Está el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿ok? Porque cuando hay niños, además generalmente ocurre que la violencia no va dirigida únicamente a la madre, sino que también se dirige a sus hijos e hijas, y entonces ahí el Consejo de Protección debe dar una medida de protección a estos niños y a estas niñas también, ¿no? Para evitar precisamente que el agresor tenga algún tipo de potestad, ¿no?, sobre estos niños y estas niñas. Ahora, ustedes en Utopics probablemente han investigado a fondo el mapa de este fenómeno en América Latina o en el mundo de habla hispana. ¿Venezuela cómo está en relación con otros países? Por ejemplo, uno lee estas noticias prácticamente todos los días en España. Uh-huh. Es algo que uno se queda asombrado, o sea, que te conduce a pensar que es un problema cultural en el fondo, en su raíz. Pues. ¿Hay más agresiones allá o sencillamente se le da más centimetraje de prensa? Se le dan más centimetrajes de prensa, porque cuando revisamos los medios, sobre todo regionales, encontramos muchísimos, pero muchísimos casos de violencia de género, que además algo que nos ha llamado mucho la atención de un tiempo para acá, es que los cuerpos policiales, incluso de las alcaldías, dan parte de los casos de violencia de género que están atendiendo. Y vemos que en Venezuela son muchísimos, o sea, la cantidad de casos relacionados al tema de violencia de género. E igualmente, bueno, todo lo relacionado al tema del abuso sexual, sobre todo abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, claro, en España y en muchos de esos países, por ejemplo, en Argentina, vemos que hay como todo un tema mediático, ¿okay?, muy centrado en torno a los casos. Y con relación a la medición, es importante decirlo, la CEPAL, que es el ente internacional encargado de medir los femicidios en América Latina, lo hace en base a una tasa que se saca con relación a la población mujer por cada país. Y en el caso de Venezuela no se han presentado cifras diferenciadas desde el año 2016. Entonces, claro, es difícil establecer una medida con relación a los años luego del 2016, porque esa es la última cifra que tenemos allí.
Y en esa cifra, Venezuela, ¿cómo estábamos? Venezuela estaba entre los 10 primeros países en los que ocurría violencia de género. Bueno, más que violencia de género, femicidios, ¿ok? Y para que vean cómo se hace esta medición, por ejemplo, en el caso de México, donde ocurren 11 femicidios en un día, México no estaba no estaba entre los 3 primeros, precisamente por la cantidad de población mujer que hay en México, ¿no? Claro. Que es muchísimo. Sí. Claro. Entonces, entre los 3 primeros estaban países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, Honduras, que son países donde ocurren muchos femicidios, pero la población mujer es mucho menor. Entonces, claro, la cifra o la tasa se saca en base a eso. Igualmente en Colombia. En Colombia ocurren muchísimos casos de femicidios, pero tampoco estaba entre los 5 primeros países, ¿no? Mira, Aimee, nos quedan apenas 2 minutos para despedir esta conversación, pero hablemos de los victimarios. ¿Cómo está el tema de la impunidad cuando se habla de este tipo de delitos? Bueno, con relación a los victimarios, a los femicidas, vemos que hay podríamos hablar de que hay un 70%, ¿ok?, de casos en donde el victimario es apresado, porque generalmente el hecho ocurre en flagrancia, o sea, y la flagrancia en el caso de violencia de género dura 24 horas. Pero si hay cierta cantidad de casos, primero en los que no hay ningún tipo de información, porque como nos basamos en centimetraje de prensa, hasta allí llegó la información, no se sabe quién hizo el hecho, quiénes fueron, entonces claro, no hay un seguimiento tampoco del caso. E igualmente es importante decir que hay entre un 7 y 10% de los femicidas terminan suicidándose luego de cometer el hecho, ¿no? Y eso es un porcentaje alto. A lo largo, sí, Ya. de Bien. todos estos años. Bueno, muy interesante toda esta información y dramática por lo demás, ¿no? Sí, señor. Sí, Y totalmente. en el caso venezolano hay un mapa. Entiendo que, por ejemplo, hay estados donde han ocurrido más que en otros. Esto, ¿cómo puede analizarse? Sí, hay un mapa. O sea, nosotras hacemos el mapeo por estados y vemos que los femicidios ocurren sobre todo en estados donde hay una gran cantidad de población. Actualmente el estado donde han ocurrido mayor cantidad de casos es el estado Lara, seguido del estado Miranda, que además Miranda llama mucho la atención porque a lo largo desde el año 2019 que venimos haciendo este levantamiento, siempre ha sido el estado donde ocurre mayor cantidad de casos, ¿ok? Igualmente, bueno, está el estado Zulia, el Distrito Capital, el estado Aragua, el estado Bolívar, ¿no? Anzoátegui, vemos que son estados donde hay bastante población y donde, bueno, ocurre una gran cantidad de casos, desgraciadamente. Bueno, Aimee, muchísimas gracias por estos minutos hablando de este tema tan delicado y preocupante, pero es importante que se sepa porque es la única manera de proteger y educar a las mujeres con respecto a este tipo de delitos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes siempre por difundir la información. Muchas gracias. Aimee Zambrano Ortiz es antropóloga.